Bienvenidos a Ágora Boletín Virtual, este programa de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Quien te habla, Gustavo Fulco, te da la bienvenida a una nueva historia y en esta oportunidad la tenemos a ella. Es licenciada de Comunicación Social de la Universidad de Quilmes, periodista, creadora de bibliotecas, tallerista, docente y además modelo. Le damos la bienvenida a Ana Sicilia. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el placer es nuestro de poder conocerte un poquito mejor y para arrancar nos gusta hacerlo de forma descontracturada y entonces A te ver, queremos preguntar, a ver, naciste en Bursaco, pero viviste siempre en la misma zona, vivís con tus viejos, contanos un poco de tu barrio. nací en Bursaco, viví ahí 20 años, 22 años más o menos, y ya hace 10 años, sí, casi 10 años que estoy en Capital. Pero soy bonaerense, nacida en el corazón de Bursaco, sí, en la Bien, tercera sección del conurbano. pura cepa bonaerense, está perfecto. O sea, tu Así es. corazoncito está por allá. Siempre, siempre, siempre. Y si bien a veces se complejiza un poco ir para allá, y bueno, ahora en pandemia obviamente no se puede, estoy de casa al trabajo y del trabajo a casa, Sí. pero sí, el corazón siempre en Bursaco. ¿Y qué recordás, Ana, de la lectura cuando eras niña? ¿Cómo fue tu vinculación con los libros, si es que la hubo, o a través de, no sé, una historieta, o a través de una revista? A ver, es un tema eso porque cuando yo era chica en casa no había libros, no Sí, había biblioteca, sí. y la primera biblioteca la logré armar de adolescente, entonces el tema de la lectura fui accediendo al escolarizarme, digamos, ¿no? O sea, no sé, con los cuentos del jardín, con los libros del jardín, que cuando sos chiquito, viste, o sos chiquita, nada, te llevas en la bolsita el cuento de la semana, y eso, ese fue mi primer acercamiento, no desde el seno de mi hogar, digamos, o de mi familia. No hubo ahí un fomento a la lectura, y después, bueno, los primeros años, hasta adolescencia, tampoco había como el dinero para comprar libros, era como lo último en lo que se podía llegar a pensar, acceder en cuanto a lo que era la compra, ¿no? Claro. Entonces, después, y a ver, en cuanto a las lecturas, insisto, era más lo que, no sé, te dan los primeros años en el colegio, Está ¿no? muy Los bien. Lo libros, primero que los libros recibimos en el colegio. obligatorios, Bien, está perfecto. ¿Y cómo está exacto. compuesta tu familia, Ana? Mi mamá, mi papá y mi hermanito, mi hermano en realidad tiene 22 años, pero bueno, para mí es mi hermanito. Sí, y vas a seguir siendo, aunque tenga 30, tu hermanito siempre, eso lo sé. Tengo hermanos mayores, Totalmente. así que me sucede a cotidiano. Y cuando eras niña, Ana, ¿qué profesión querías tener de grande? ¿O siempre dijiste, yo quiero ser periodista, pero bueno, hoy por hoy también haces de todo, no es que te abocás a una sola profesión. Pero Sí, de chiquita, ¿qué soñabas? mira, mientras me preguntabas, lo primero que se me vino a la cabeza y la imagen de cuando uno empieza a percibir eso de, bueno, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Yo tenía, no sé, 4 o 5 años más o menos, pues estaba ya en preescolar, Sí, y me acuerdo que, ay, perdón, me acuerdo que lo que hacía era la cama de mis papás, la sí, cama de 2 plazas, matrimonial, ¿no? sí. Ponía todos cuadernos, voy a tomar algo, ponía todos cuadernos y yo hacía de maestra. O Mirá, sea, eran alumnos y alumnas imaginarios. Me río porque esto no lo conté nunca. Entonces ponía como una separación mínima y eran cuadernos que por ahí tenía cuadernos viejos o no sí, sí, sé, sí. que tenía ahí dando vueltas. Y yo me paraba como al borde de la cama, a los pies de la cama, y decía, Sí, bueno, buen día, como hacía de maestra. de Entonces maestra. sí, como docente, y como que pasaba entre medio de cada cuadro, o sea, era yo sola en la habitación de mis papás, porque encima hasta los 10 años fui hija única, entonces a los 5 Sí. años estaba yo sola con los cuadernos y en una habitación. ¿Y eras Y, maestra de y qué materia? ¿De qué materia era, era, imaginabas? no, hacíamos de todo, pero por lo general, hacíamos, digo, ¿no? Porque parezco loca, Vos y pero tus alumnos. claro, yo daba tarea de todo, era como, yo pasaba, corregía, bueno, no sé, leía como que leía, viste, alguna fotocopia, algo que por ahí me daban en el jardín, y yo Sí, hacía de maestra, creo que lo hice hasta los 7 años, 8 más o menos, segundo, tercer grado, tenía como esta modalidad, y, y supongo que jugando un poco a que en un futuro iba a ser maestra, pero bueno, me duró ese tiempo de los primeros años de escolaridad. Eh, está muy y bien. después, y después Sí, como que contame. bueno,
uno va yendo y viniendo y no tengo un recuerdo del resto de la primaria de haber pensado ya en alguna carrera o profesión. Y después, bueno, esas preguntas ya te las volvés a hacer cuando empezás la secundaria, quizás, ¿no? ¿Y eras buena alumna en la secundaria? Sí, siempre fui. El Sí, E, el E me sí. hizo dudar ya, ¿eh? No, no, sí, sí, no, porque yo siempre digo, siempre digo, nunca fui inteligente, pero siempre fui aplicada. Entonces, digo, por ahí Bien, yo tenía todo 9, 10, y el otro día contaba y lo hablaba con mis compañeras de colegio, que son mis amigas, ¿no? De toda la vida. En la secundaria teníamos un cuadro de honor, se llamaba, y los mejores promedios, los 50 mejores promedios de todo el colegio, tanto de la mañana como de la tarde, figuraban ahí. Entonces, estar entre los 50 mejores promedios era estar en el cuadro de honor. Y nosotras con mi sí. grupito íntimo de amigas y de compañera de banco, de colegio, éramos 6. Entonces nosotras siempre decíamos, bueno, nosotras 6 tenemos que estar las 6 primeras. Y así fue todo el secundario. Íbamos como una subía, bajaba, pero Sí. siempre tratábamos de mantener el honor ahí del primero al sexto lugar. Y eso también implicaba estar en la bandera, ¿no? Tanto en la bonaerense como en la nacional, pero ser parte de la bandera. Bien, Así que y ya sí. sabemos que sos aplicada, entonces, vamos por el otro lado. Eras aplicada, estudiabas, te fomentabas, te autofomentabas el estudio con tus amigas, eso está fantástico, pero a la hora de divertirse o a la hora de hacer deporte, ¿qué es lo que le gustaba a Ana? A la hora de divertirme, hacer deporte, a ver, yo patiné muchos años, iba al club, a la sociedad de fomento del barrio primero, después a un club. Patiné 10 años, hice patín artístico, Sí, y después a la hora de divertirme con mis amigas, yo medio era muy esto del barrio, ¿no? Del poder todavía estar en la vereda, el poder estar tal cual. en el cordón, no sé, en la parecita de casa, digo, y ahí estaban todos mis amigos del barrio, entonces era como, eso era mi pasatiempo en un punto, estar ahí con los pibes y las pibas del barrio, con mis amigas, eh, nada, charlando por ahí de lo que pasó en el colegio, de lo que, nada, pero era ese momento de encuentro después del colegio a la tarde, hasta la tardecita, estar ahí juntos en la puerta, en el cordón, en la esquina, no Está sé, muy ir a bien, andar en disfrutar del bicicleta. barrio. Y Exacto, llegó quinto o sexto año, dependiendo del colegio, dependiendo de la modalidad, sí, y de sí. repente, en tu caso, ¿qué era? Tercero polimodal, me Tercero agarró a polimodal, mí, ok. claro. Viste que hubo tantos cambios en un momento que no Sí, sabés si es tercero, quinto, sexto. Bien, llegó fin de la secundaria, ¿sí? mm, Y en este tipo test vocacional que se hace cada uno, decís, bueno, llega el momento de ir a la universidad. ¿Por qué periodismo? O antes de periodismo hubo otra profesión, otra carrera. ahí va, tu segunda opción. Antes de periodismo hubo algo. Me hice un test vocacional que lo daban en la Casa de la Cultura, ahí de Almirante Brown, del municipio donde yo soy, y eran gratuitos, ¿no? Sí, Entonces pude acceder. Aparte era todo un logro también poder ir a la universidad, digo, era algo que no estaba muy en los planes mientras yo transitaba la secundaria, era algo más de que terminaba la secundaria y iba a tener que ir a trabajar, porque no ujú, había mucha opción. Bueno, después, bueno, gracias a la ayuda de mis padres, sobre todo de mi mamá, que empujó mucho más eso, pude acceder a la educación universitaria. Pero no era un faro a priori, ¿eh? Fue algo que se fue dando más sobre segundo o tercer año en polimodal. Y bueno, hice el test vocacional y en ese momento estaba muy en auge, año 2006, la carrera de hotelería, no sé si recuerdan, como viste, sí, sí, me acuerdo, bueno, seguramente. administración hotelera, como que hotelería había empezado a copar todo, ¿no? Y era algo más terciario, pero de universidades privadas. Y bueno, ahí yo hice el test y sí, me sale como que, no sé, medio que mi inclinación era esa. Después me salía otra opción, como entre las opciones que yo tenía dando vueltas, pero era más pensado como una salida laboral que como algo que uno Tal cual. ame o viste o lo sientas como con todas las fibras del cuerpo. Eh, y entonces en el test, bueno, estaba eso, o despachante de aduana también, que era una de Sí. las carreras terciarias del momento, pero Todo bueno, había vinculado ahí con los como, viajes y los turistas. claro, había algo ahí dando vuelta, hoy impensado, ¿no? Pero bueno, después de la pandemia Sí. vemos. Eh, y me pasó que dije, bueno, hice 2 o 3 encuentros y finalmente, viendo las opciones, quedé con administración hotelera y ahora había que buscar un lugar que sea público, del Estado, porque Sí, la verdad que la situación económica en mi casa no estaba para que yo pueda pagarme una universidad bien. privada y en ese momento todavía no trabajaba. Entonces, la Universidad Nacional de Quilmes tenía la carrera de administración hotelera y bueno, me anoté ahí en el curso de ingreso
y después ahí, después del primer cuatrimestre, cuando tuve administración hotelera, me di cuenta que claramente no lo había elegido con el alma, que no era eso, que no era por ahí. Sí, Y ahí es cuando mi mamá me dijo, pará, no vas a dejar la universidad, busca otras opciones, lo que sea dentro de la universidad, pero ya hiciste el ingreso, por favor seguí estudiando, no me abandones claro, ahora, pero busca algo que te guste. Y sí, entre esas 4 primeras materias que había hecho yo de administración hotelera, viste que siempre tenés alguna electiva de tronco común o sí, alguna que la metes por horario, qué sé yo. Bueno, había hecho comunicación popular. Claramente el destino, no sé por qué, porque si estaba estudiando administración hotelera, porque iba a hacer comunicación popular. tal Y la cual. cursaba los sábados. Y cuando empecé como, bueno, a ver qué hago, dejo, y mi mamá diciéndome, no, 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 no dejas como un pájaro acá en la cabeza, y Sí, dije, claro, pero comunicación popular, esa materia me encantó, la había promocionado, como, dije, claro, es por súper acá bien. entonces. Entonces Sí. dije, bueno, pruebo. Y bueno, y probé, se ve que probé bien y fue bien y disfruté muchísimo la carrera, me encantó, me abrió la cabeza y me abrió otros mundos que viniendo desde una familia humilde, sin el acceso a los libros y todo el contexto en el que viví, sin victimizarme ni nada, sino es la realidad que me tocó, de Tal pronto cual. acceder a la universidad y acceder a determinados títulos, determinadas charlas, debates que se dan en la academia, bueno, me abrió la cabeza muchísimo. Qué bueno que lo hayas podido transitar así. Recién dijiste otros mundos. Y vamos a meternos un poco en el mundo de la bibliotecología. ¿Cuándo visitaste por primera vez una biblioteca? No sé si lo recordarás. Y qué biblioteca fue. Tal vez fue la biblioteca de la universidad. Mira, la primera que he pisado en sí, no recuerdo, calculo que habrá sido alguna de las del colegio, porque insisto, Sí, como yo no tenía libros en casa, cuando había que hacer tarea o si no tenía el manual, viste que antes te comprabas te daban un manual para casi todas las materias. Habrá sido alguna de los colegios, pero la que a mí me quedó marcada y la que un poco tiene que ver todo con todo, es la biblioteca de Adrogué, la sí. biblioteca popular de Adrogué. Yo vivía en Bursaco, y la de Bursaco no era muy completa, como que no tenía muchos títulos. Y insisto, volviendo a esta parte de la secundaria, donde por ahí tenía más tarea que hacer, yo no tenía computador y no tenía libros, entonces tenía una situación compleja a la hora de hacer la tarea. Y descubrí, junto con mi compañera de banco y amiga de toda la vida, Paula, descubrimos que la biblioteca de Adrogué estaba como más fortalecida en cuanto a títulos y material de estudio. Entonces, es la que más transité, la que más me ayudó y a la que le estoy agradecida toda la vida, porque siento que la secundaria la pude hacer gracias a esa biblioteca en un punto, ¿no? Entonces yo iba y aparte era una casona vieja, divina, el piso crujía de madera, no, toda una cosa Me hermosa encanta y que te llena de acuerdes de los libros. detalles del lugar, Sí, de los detalles edilicios. ¿Te acordás el nombre de la bibliotecaria de casualidad? no, porque Te maté, te sí me maté. acuerdo que eran 2 señoras, eran Sí, dos mujeres grandes, como con mucha experiencia, no se notaba, y nos trataban muy bien. A diferencia de lo que me pasaba en Adrogué, en Bursaco, que yo soy muy de Bursaco, mi corazón es Bursaco, todo, pero me pasaba que no tenía el material que necesitaba y además había un cierto desgano de las personas que atendían, por lo menos en ese momento. sí. Entonces, las señoras de Drogué me acuerdo que era una mesita y te recibían dos, y como que había mucha voluntad de ayudarte. Entonces eso te daba como más ganas, porque por ahí vos ibas por un libro y te decían, no, y podés este, y fíjate este, ay, mira, y este autor. Entonces como que te abrazaban a que vos te Tal sientas cual. como en tu casa realmente, porque, a ver, insisto, yo a veces ni plata para las fotocopias tenía, iba en bicicleta, entonces era hacer y Sí. copiar todo hasta que terminara la tarea. Y por ahí la biblioteca cerraba a las 6 de la tarde, y eran 6 menos 5, yo estaba ahí copiando, escribiendo, hasta terminar la tarea. Entonces, te hacía más ameno el momento que pasabas ahí. Y Ana, a medida que fuiste creciendo, ¿no? Y desarrollándote intelectualmente en este transitar del fin de la secundaria con Paula, que te acompañaba a todos lados, y hasta llegar a la universidad, ¿no? Que vos Sí. bien lo marcaste, te empezó a abrir la cabeza hacia otros mundos y poder desarrollarte intelectualmente de otra manera. ¿Cuándo crees que tu gusto por la lectura comenzó a mutar? ¿Hubo algún libro en particular o algún autor en particular que haya desencadenado esto? Eh, Autor en particular no, pero lo que fue a ver, las lecturas obligatorias de la universidad, incluso
las del primer cuatrimestre, el primer año universitario, ¿no? Esa Sí, vida de esa comunidad universitaria y los autores, reconozco que los primeros años era más abocarle mi tiempo a la lectura obligatoria, ¿no? A lo que tenías, el libro que tenías que leer, los capítulos que tenías que leer de cada libro. Eh, pero yo creo que Teorías de las Comunicaciones con Alejandro Kaufman fue la que me terminó de hacer como un clic en la cabeza sí, en cuanto al consumo de las industrias culturales, eh, poder desmenuzar los textos y la lectura entre líneas, digo, como adentrarme a cosas que quizás para algunos de mis compañeros que venían de familias universitarias fue más fácil que para mí, que en casa por ahí lo único que llegaba era el diario Crónica o Popular. Digo, tuve como que hacer una búsqueda un poco más profunda en sí, cada como texto o empezar en de cada cero, autor. tal cual. Exacto. Es Está más, muy bien. me animo a decir que hasta de -10, ¿viste? Porque no sé, qué sé yo, por ahí mis compañeros hablaban de Borges y yo sabía quién era, no sé, habíamos leído algún texto o algo, alguna poesía, algún fragmento, algo, pero en mi casa no estaban esos libros, o no se hablaba Sí, de eso en mi casa. sí, Y por ahí yo tenía compañeros que cuando se daba el debate, hablaban de algunos autores que yo los empecé a escuchar en la universidad. Entonces claro. fue como que siento que empecé de -10 y fui apareciendo así, fui descubriendo un mundo de wow, qué Todo un bueno que está esto. desafío, todo un Claro, desafío, Ana. ¿Y cuál es hoy sí. tu género de lectura preferido? No fiction. No fiction es como que hice un curso en un momento después de terminar la facultad y ahí me encontré como, no sé, encontré como algo distinto y, y me atrapó, ¿no? Me fue gustando, me encontré como otra opción distinta. Eh, pero después, no sé, voy, voy indagando, digo, hoy por hoy también me pasa que no sé, con esto de las redes sociales, tenés de pronto, no sé, en Twitter están todos hablando, qué sé yo, del último libro de Mariana Enríquez y decís, bueno, basta, lo tengo que leer, o sea, Sí, ya obvio. me convencieron, Marcan ¿entendés? tendencia, sí, hacen tendencia, tal Exacto, cual. te tiro ese título por decirlo, ¿no? Pero me va generando eso. Contanos, Ana, la historia que, bueno, yo la conozco porque estuve investigándote como buen periodista antes de entrevistarte, y me pareció muy llamativa y hasta divertida de cómo tuviste tu primera biblioteca, ¿sí? Que pudiste juntar esos libros, de qué manera los encontraste. Contanos un poco a Sí. aquellos que nos escuchan en Abra Boletín Virtual. Todavía está la biblioteca, que es una biblioteca de madera de pino, Sí, la compró mi madre con mucho esfuerzo y que la barnizamos juntas, está ahí todavía intacta en la casa de la familia, eh, pero los primeros libros que pusimos en esa biblioteca, que los había tenido un tiempito antes y a raíz de tener los libros ahí dije, necesitamos una biblioteca, es una ¿cómo es? Editorial Salvat. Bueno, mi vecina lanzó como, sacó a la calle, puso en la vereda para que se lo lleve alguien, varios tomos eran, casi casi la obra completa de Editorial Salvat. Y yo los vi y dije ¿cómo esto se va a la calle? O sea, no puede ser. sí, Salí, los agarré y los guardé en mi casa. Y a todo esto yo solo tenía 2 libros. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que fue el primero y el único libro así que me regaló mi papá. Yo era muy chiquita, pero no sé, me lo regaló como, creo que fue, no sé, lo pudo comprar y me lo obsequió. Y después El Principito, que me lo regaló a los 9 años, un traumatólogo que me había hecho una intervención quirúrgica. Entonces sí. eran los únicos 2 libros que tenía, pero no alcanzaba para una biblioteca. Y al encontrar estos libros en la vereda que había tirado mi vecina, dije, ya está, empiezo a armar mi biblioteca. Y al tiempito, bueno, pudimos comprar con mi mamá eso, el mueble en sí, y ahí empecé a poner los libros. Pero sí, yo recuerdo como agarrar así todos los libros al bat y ponerlos ahí, fue como, ¡ah, qué placer! Estoy armando Ahora mi sí. primera biblioteca, claro. ¿Y cómo fue, Ana? Bueno, que surgió esta iniciativa de poder crear bibliotecas en una cárcel. ¿Cómo fue que llegaste desde tu profesión a poder vincularte con las bibliotecas y en un ámbito bastante complejo y cerrado como es el carcelario? Sí, mira, fue medio que entré por la ventana, digo, siempre tiene como 2 introducciones, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible, pero yo cuando termino la licenciatura en comunicación social, bueno,
no tenía trabajo como comunicadora ni como periodista, entonces dije, no quería dejar como el nido vacío, dije, bueno, sí, me anoto en una maestría en la Universidad de La Plata en periodismo y medios de comunicación. Era como más de lo mismo, pero no quería cortar como el vínculo académico hasta que me pueda insertar en el mercado laboral. Y en esa maestría que ingreso, el proyecto de tesis que propongo es estudiar los medios de comunicación, pero desde la mirada de un privado de libertad, porque yo venía de años de ver en los medios cómo los medios de comunicación tratan a los privados y privadas de su libertad de una manera peyorativa, pero bueno, eso lo puedo adjetivar yo de mil formas, pero digo, tenía yo esa visión estudiando comunicación. Quería seguir estudiando, pero como desde el otro lado, ¿no? Entonces ahí Sí. presento el proyecto, me aprueban y ingreso. Y la idea era hacer un trabajo de campo en alguna penitenciaría, ¿no? Bueno, cuestión, después empecé a trabajar en los medios de comunicación y tuve que dejar la maestría. Dicho esto, fue como mi primer intento de acercamiento a una penitenciaría desde un lugar de una maestría. 7 años después, Julián Maradeo, periodista, escritor, investigador, estaba dando su taller de escritura en la Unidad 9 de La Plata, en un espacio que se llama La Hora, donde concluyen varios talleres, pero él estaba a cargo del taller de escritura. 8 años estuvo a cargo de ese taller, que hoy está a mi cargo, digamos, bueno, en pandemia en paréntesis, pero Sí, sí, bueno, sí. él me convoca, él me invita a raíz de las redes sociales, y yo en ese momento tenía un blog, año 2017, y ahí él me propone, me dice, mirá, estuve leyendo tu blog, no sé si querés venir a contar un poco de tu historia, tu acercamiento a la escritura, en mi taller de escritura, acá. Y yo fue como, uy, qué loco, porque era algo que tenía pensado en un momento, como el ingresar a una penitenciaría y como ver desde el otro lado, ¿no? Entonces me pareció súper interesante, y bueno, yo estaba en ese momento en Chile, pero logramos cuadrar cuando yo venía para acá y hice el primer ingreso, octubre del año 2017. Y lo que hice, bueno, fue contarle a los chicos con mucha, no vergüenza, pero como, no sé, para mí alguien que escribe es alguien como que tiene su pluma autorizada, no sé, respeto mucho a la gente que escribe. Y yo decir que escribía era un blog donde canalizaba cosas, digo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, también. contarles eso a los chicos. Y fui, y la verdad que fue hermoso, una experiencia muy linda, me recibieron muy bien, hubo un ida y vuelta muy, muy fresco y fluido. Y como hubo de los dos lados, nos gustó, dejaron las puertas abiertas para que vaya en otra oportunidad. Y muy loco, esto siempre lo cuento porque siento que me marcó un poco, no sé si el destino, lo tomé como una señal. Sí, Cuando yo me vuelvo a Chile, yo vivía en Providencia, en Santiago de Chile, a unas cuadras de la municipalidad del municipio. Entonces, entro a un penal y a las 2 semanas que vuelvo a Chile veo una muestra artística, una intervención artística de un taller de escritura de privadas de libertad del penal de San Joaquín de Santiago de Chile. Dije, esto es mucha coincidencia. tal cual. Y entre esa intervención, que eran cartas que habían escrito reclusas, había como unas muestras de esas cartas que vos te las podías llevar. Y me agarré un par. Y nada, muy fuerte lo que decían las cartas, ¿no? Qué sé yo, me las guardé. Cuando surge una nueva invitación a la unidad 9, volví a ir y llevé estas cartas. Y leímos y bueno, nada, hubo como un cruce de cordillera contando la experiencia del otro lado. Eh, y ahí los chicos me dicen, bueno, cuando vengas tenés las puertas abiertas para sumarte al taller. Y en el año 2018 ya vuelvo a Argentina, me sumo al taller, y ahí es donde les digo, bueno chicos, si queremos escribir, pero no tenemos libros, no había libros, había 3, 4 libros llenos de humedad dando vueltas, y ahí es Sí. donde les propongo, chicos, ¿les parece que pida libros? Y me dijeron, sí, dale. Y bueno, en un tuit pedí una donación de libros y se me fue de las manos y armé la biblioteca con 300 y pico de libros. Muchos tuve que decir que no, porque no podía entrar con 1000 libros, ya era como todo un movimiento. Quería ver qué pasaba con este primer ingreso de libros. Y, y la verdad que iba a ser una tallerista más, pero bueno, se fue dando lo de las bibliotecas como en paralelo. Si bien yo sigo dando el taller hace 3 años en la Unidad 9 de La Plata, pero en paralelo fue sucediendo que en distintos pabellones de distintas cárceles empecé a armar bibliotecas.
Fantástico. Y la pregunta es, ¿esta biblioteca, tuviste la ayuda de algún bibliotecario? ¿Pudiste armar una clasificación? ¿Pudiste catalogarlos de alguna manera? ¿O solamente armaste la biblioteca de forma natural y como para poder sostener la narrativa y la lectura que estabas enseñando en los talleres? Esto último que decís fue más esto de, bueno, que estén los libros en el pabellón, ese impacto que genera que un libro baje, yo digo el libro al pabellón, en este caso es un aula, porque los chicos vienen a un aula acá, pero en las otras cárceles lo que fue tomando forma es que el libro llegue al pabellón, porque bibliotecas hay en todas las cárceles, pero el acceso no es fácil. Cuando tenés las cárceles súper pobladas, donde solo un, no sé, un 10% de la población carcelaria accede a lo que es la educación, la escolaridad en contexto de encierro. Entonces, nada, a medida que fui armando bibliotecas, se fue dando esto de que el libro entra al pabellón, por ende ellos se terminan encargando. Yo lo que hago es que el acceso al libro, generar el acceso al libro, ¿no? Entonces, junto los libros, los llevo y dejo que ellos mismos se encarguen de armar la biblioteca. Y de hecho me han sorprendido porque, por ejemplo, en la primera que armé, un día llego y había un fichero con todos los libros, con todos el número, le habían puesto en el lomo el artículo, todo, y dije, wow, qué bueno, porque yo tuve la iniciativa de un lado, pero ellos la terminaron como de compaginar del otro. Excelente. Bueno, desde Abgra y desde quien te habla, he tenido la iniciativa, ¿sí?, de poder hablar con dos alumnos a punto de recibirse del Instituto de Formación Técnica Superior número 13 de Bibliotecología, quienes se han ofrecido de forma desinteresada como para poder asistirte y ayudarte en la confección de la próxima biblioteca que quieras, o mismo en estos talleres que das, como para poder brindarle más armas a estas personas privadas de la libertad para que puedan mejorar la biblioteca que tienen en cuanto a clasificación, en cuanto a catalogación y en cuanto a un montón de otras armas e instrumentos que posee un bibliotecario profesional. Así que después cuando terminemos la entrevista te paso sus contactos como para que puedas contar con la ayuda de ellos. Bien, bueno, bienvenida a la ayuda, gracias, y vamos igual a tener que esperar un poco post pandemia para reorganizar todo esto, Sin ninguna duda. pero más que bienvenido siempre todo. Buenísimo. Y como para ir finalizando, Ana, y agradecerte nuevamente por tu tiempo y tu buena predisposición y habernos permitido conocerte un poco más, que fue muy lindo. Si viene un adolescente hoy, ¿no? Y te dice, Ana, me encanta lo que haces, me encanta tu profesión, me encanta tu rol social, y te dice que quiere estudiar periodismo, y te pide un consejo, ¿qué le dirías? Em, que si realmente lo siente, que vaya para adelante, pero que nunca se olvide que la impronta propia que tengan, ya sea la profesión que elijan, ¿no? Pero si eligen comunicación o periodismo, que no dejen nunca de lado su propia voz y la impronta que viene con cada uno de nosotros, y que si tienen un sueño, que le metan para adelante. Hermoso, hermoso, hermoso tus palabras. Ana, agradecerte, esperamos que te hayas sentido cómoda, que te haya gustado charlar un rato con nosotros y, bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo. A ustedes, a vos, y bueno, gracias por abrirme las puertas del espacio. Bueno, y de mi parte, agradecer a quienes hacen este programa y lo hacen posible, Jessica Castaño en la producción, Carolina López Escondras y María Silvia Lacoraza, quienes conducen la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, y quien te habla, Gustavo Fulco, te despide hasta la próxima semana en una nueva historia de Abra Boletín Virtual. Gracias, adiós. Adiós.